Bueno, vamos a entrar al tema de hoy, la predicación de la palabra de Dios. Te pido, Señor, te pido, Jesús, te pido, Espíritu Santo, que uses mi boca, uses mis labios para traer una palabra, como siempre, edificante, para que sea una palabra, Señor, que al llegar a la mente y al corazón de alguien penetre profundamente y haga un cambio en esa vida. Gracias, Señor. Es tu palabra. Yo solo soy tu instrumento. Amén y amén y amén. Siendo que hoy estamos celebrando la Cena del Señor, mi tema de predicación hoy se titula "Y partían el pan". Siempre me ha llamado la atención esa frase. Hay muchas frases en la Biblia que solo una frase te capta, te llama la atención. Yo estudié publicidad. Antes de ser pastor yo era publicista, era diseñador gráfico y publicista. Eso fue lo que estudié. Y cuando estaba estudiando publicidad, nos enseñaban de que si tú quieres captar la atención del público, no pongas un rótulo con un montón de cosas. Que una frase corta va a hacer más impacto. Y a mí me hizo mucho impacto esa frase. Y partían el pan. Primeramente note esto. Dice partían. Eso es ¿qué? En gramática. Plural. Plural. Solo en esa frase ya me dice que está hablando de un sentido comunitario. Que el partir el pan es comunitario, que yo no parto el pan solo, que no es un asunto individual, es un asunto comunitario, como iglesia, plural. Y la otra parte dice, partían el ¿qué? El pan. Y el pan es un elemento fundamental, es un elemento que representa sobrevivencia. Por eso cuando Jesús enseña a orar, dice, danos hoy el pan de cada día. Porque el pan representa lo que necesito a diario. Claro, para los hermanos mexicanos puede ser la tortilla, ¿verdad? Para otros puede ser otra cosa. Pero en general el pan representa a veces eso que necesito todos los días. Yo necesito el pan cuando desayuno. No soy de los que me gusta el café solo, como dicen. Si me dan café solo me quedo esperando. ¿Y qué? ¿Y el pan cuándo? Se necesita el pan. Pero en el sentido espiritual, cuando dice el pan, representa también el alimento espiritual de la vida de uno. Tú necesitas espiritualmente desarrollarte, crecer. Y eso lo hace el pan. Y el pan es Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Te das cuenta? Sin Jesús tu vida no crece. Sin Jesús tu alma se desnutre. Sin Jesús te falta todo. Él es el pan que necesitamos diariamente. Entonces me llamó la atención ese aspecto. En el libro de los Hechos, cuando se habla de la vida de los primeros cristianos, se mencionan algunas cosas bien interesantes. De hecho, este mes, por cierto, estoy empezando una serie de estudios en los viernes del discipulado sobre el libro de los Hechos. Pero hoy aprovecho para usarlo también en mi predicación. Hechos 2, verso 43. Note esto, ¿cómo describe a la iglesia? ¿Cuál era el perfil de la iglesia? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así era la vida de los primeros cristianos. Note que en primer lugar dice que había un temor en cuanto a los cristianos. Se había dado un temor a Dios que antes no existía.
Porque ahí se refiere a eso, a que al ver las maravillas y señales que sucedían entre los cristianos, el pueblo aún no cristiano, los gentiles, los paganos, decían algo tienen esos diferente, porque entre ellos pasan cosas bien extrañas, entre ellos pasan milagros, maravillas, señales, y eso tiene que haber algo ahí, en ese grupo llamado cristianos. Por eso tenían temor, sobrevino temor a toda persona, por esas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Yo me pregunto, como iglesia hoy, ¿el mundo tiene ese temor porque ve en nosotros el mover de Dios? ¿O hemos caído en ser una iglesia ausente de ver el poder de Dios, las señales y maravillas? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo, muévete de tal manera que la gente diga, respeto, tengo temor de esa gente, no voy a reírme de ellos, no voy a burlarme de ellos, porque esa gente, el mover de Dios está ahí, el mover de Dios está entre ellos. Es algo que la iglesia necesita restaurar. Ahí se refiere entonces a cómo lo veían los no cristianos. Cómo los no cristianos veían a la iglesia. La ven como una iglesia vacía, no en la gente, pero vacía del poder de Dios. Si así nos ven, estamos mal. Si nos ven como una iglesia vacía del poder de Dios, seca espiritualmente, estamos mal como iglesia. Yo no digo solo Casa del Rey, como iglesia cristiana, la iglesia cristiana en general. Verso 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Ahí notamos que había una cualidad en esta primera iglesia. Los que habían creído estaban cada uno por su lado. No dice eso, ¿verdad? Dice que estaban juntos. La unidad crea el mover de Dios. La unidad estimula el mover de Dios. El estar juntos nos facilita o provoca el mover de Dios. Yo siempre he usado la ilustración de los carbones encendidos en una parrilla. Cuando yo hago parrilla en mi casa, abro la parrilla, tiro los carbones y trato de prenderlos. Toma un ratito que prendan a veces, ¿verdad? Pero llega el momento en que, ¡pum!, están en fuego esos carbones. Así debe ser la iglesia. Al principio cuesta que prendan, que se animen, que se aviven, que se sienta ese fuego de Dios, pero llegará el momento en que sí. Y lo interesante es que empiezan unos cuantos carbones, no todos al mismo tiempo. Unos cuantos se prenden, pero los otros no. Sin embargo, por estar cerca unos a otros, ¿qué pasa? Los encendidos prenden a los demás. Así pasa en la iglesia. Tú puedes ser un carbón apagado o puedes ser un carbón encendido que prende a los demás. Y si yo saco algunos carbones de la parrilla y los pongo a un lado, ¿qué pasa? Se apagan. Esta pandemia que hemos vivido ha causado eso, lamentablemente. Muchos se han salido de la parrilla, de la congregación, y se han apagado. Y necesitan volverse a calentar, necesitan volver a la parrilla con los demás carbones. Volver a estar, como dice ahí en el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Otra cualidad de esta iglesia primitiva era que eran comunitarios. Tener en común quiere decir compartir lo que tenemos. Por eso Jesús una vez dijo, si tú tienes dos jackets, dos chaquetas, comparte la otra. Si tenemos más que otros, démosle a los que tienen menos, algo de lo más que tenemos nosotros. Vivimos en un mundo muy egoísta, ¿verdad? Al menos la cultura en que vivimos es egoísta. Cada uno jala para su saco, decimos a veces, o se oye decir. Primero mis dientes, después mis parientes, dicen algunos.
Esa es la filosofía de algunos. Pero eso no concuerda con lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos habla de ser inclusivos, de invitar a otros y tener las cosas en común. Es más, dice el versículo 45 que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no le voy a pedir a usted hoy que me traiga el título de su casa. No se asuste, yo no estoy predicándole hoy de ese evangelio de prosperidad que le pide a la gente el título del carro y de la casa y las joyas y todo. No es eso. Pero lo pongo en contexto. Si voy a la historia de por qué hacían eso, lo entiendo. Era una época en que los primeros cristianos eran perseguidos y no sabían si iban a amanecer al otro día, si iban a vivir o no. Porque la iglesia cristiana en ese tiempo era ilegal. Unos eran ilegales. Yo siempre le he dicho a la gente que no, esos que tienen una actitud negativa con los que llaman ilegales por ahí, les digo siempre, ¿sabe qué? La iglesia de una época fue ilegal, toda la iglesia era ilegal. Tenían que reunirse a escondidas en las catacumbas, porque eran ilegales. Pues así era en ese tiempo. Entonces, como había esa situación y no les daban trabajo, si eras cristiano te marcaban. Si eras cristiano no te abrían puertas para nada, no te daban trabajo, nada, en esa época. Si no adorabas al emperador, al César, no te ayudaban nadie. Entonces, ¿qué les quedaba? Entre ellos mismos ayudarse al máximo. Es como aquí en Estados Unidos hay una comunidad que se llaman los Amish. Tal vez has oído hablar de ellos, los Amish. Ellos no tienen seguros de vida. Ellos no tienen seguros de salud, de los que venden afuera, me refiero. Pero ellos mismos cubren esa situación entre ellos mismos. Si un Amish va al hospital, la comunidad Amish paga el bill, la deuda en el hospital. La misma comunidad. Si un Amish se le quema la finca, el rancho, donde están los animales, lo que sea, así vienen todos rapidito y levantan de nuevo el barn. Y le levantan la casa si se le quemó y todo. Son extremadamente serios en esto de todo lo tenemos en común. Compartimos todos. Hoy día no, porque no es que sea necesario así tan radical, pero también tenemos que en alguna manera ser más comunitarios, no ser tan egoístas como nos hemos vuelto en nuestro tiempo. Ahí vivimos hoy día en una sociedad donde muchos acumulan y acumulan y acumulan y tienen demasiado y no piensan en los que menos tienen. Eso es lo que pasaba en la iglesia de los Hechos. Aquí en nuestro contexto, en nuestra comunidad, puede haber gente con tremendas necesidades. Será bueno si nos damos cuenta de algún vecino que tal vez no tiene que ser ni de la iglesia, algún vecino, y nos damos cuenta que por esto de la pandemia se quedó sin trabajo. Contacto con sabiduría, no haciéndole sentir mal, pero acercarnos y decirles, vecino, esta semana yo pude comprar tantas cosas para mi casa que quiero compartirlas contigo. ¿Está bien si te comparto algo? ¿Ves? Algo como eso podría cambiar el testimonio de muchos afuera. Hacer a otros sentir. La iglesia no es esa gente que está metida entre cuatro paredes y no le importan los demás. Hacen algo por los demás también, ¿cierto? Y eso aquí, hablo de aquí, nuestra comunidad, donde yo sé que hay familias con muchas necesidades. Pero si vamos más allá al país de donde usted viene, México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, sabemos que están mucho peor que nosotros, mucho peor. Y la iglesia tiene que ser sensitiva a eso. Esta semana en la reunión de nuestra junta de la iglesia, nos llegó una petición de un pastor de Cuba que me escribió y me dice, pastor,
¿Usted cree que podrían ayudarme a comprar una bicicleta? Porque él no tiene medio de transporte, él no tiene carro, vive en Cuba donde muy poca gente tiene carro. Me pidió que si le podemos ayudar a comprarle una bicicleta, imagínate. ¿Y usted cuántos carros tiene en su casa? Usted y yo. Y él necesita una bicicleta para moverse, para salir, para ir a hacer compras y para visitar a la gente y hacer el trabajo de la iglesia. ¿Ves qué diferencia a veces? Bueno, así era en ese tiempo, así era. Difícil. Partir el pan era entonces compartir mutualidad. Partir el pan no era nada más coger un pedazo de pan y partirlo en dos. Partir el pan es decir somos uno. Partir el pan es decir somos familia. Partir el pan es decir somos hermanos y hermanas. Partir el pan significa decir somos comunidad. No somos solo una religión, somos una familia de fe. Dice el verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Siempre me ha encantado leer ese pasaje. Usa frases muy estimulantes, como perseverando. A veces uno oye a un cristiano decir: hermano, yo soy cristiano, estoy perseverando en la iglesia tal. Qué lindo eso. ¿Qué quiere decir? Que no me salgo del camino. Perseverar significa mantenerse ahí, seguir adelante, no echarse para atrás. Jesús una vez dijo que el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, dice en Hebreos también. O sea, el que es un cristiano firme es el que persevera. Qué bueno que usted está aquí hoy dando ese testimonio de que usted persevera. En medio de esta pandemia usted ha perseverado. Puede sentirse bien en ese sentido. Ahí dice que perseveraban unánimes en el templo y en las casas. Durante esta pandemia hubo un momento en el cual solo podíamos reunirnos en las casas, ¿verdad? Pero perseveramos. Yo siempre lo prediqué y lo dije. Están cerrando el templo, pero no la iglesia, que son dos cosas diferentes. La iglesia somos todos y la iglesia sigue, aún en las casas. Pero dice que ellos perseveraban en el templo. Cuando el templo está disponible, aprovéchalo. Vuelvo al ejemplo de Cuba. En Cuba, en este momento, en casi todo Cuba no los dejan congregarse el gobierno. Por la pandemia, pero también con una excusa. Ya usted sabe. Ellos no quieren que la gente busque de Dios. Son un gobierno comunista. Entonces, aprovechando de la pandemia, ahora no dejan a los cristianos congregarse. ¿Qué están haciendo ellos? Reuniéndose en las casas. Y en las casas humildes y sencillas, ahí es el templo para ellos. Pero aún cuando pueden ir al templo, yo estuve ahí y vi los templos. Si se le pueden llamar templos, porque muchos de ellos eran ranchos, lugares bien simples, sin ningún lujo, sin bancas acondicionadas como las que usted tiene ahora, ahí sentado, bancas de madera, sin aire acondicionado, con ruido de toda clase por ahí que se oye, con todas las incomodidades, sin estacionamiento, parking, como decimos, sin estacionamiento afuera, de por sí muy pocos tienen carro. Y ahí están los hermanos, tú los veías llegar. Yo llegaba, el domingo que estuve ahí, llegaba a las 9 de la mañana, entraba al templo, al lugar que ellos usan como templo, a orar, y los veía que empezaban a llegar poquito a poco. Yo decía, ¿de dónde vienen? A pie venían, a pie. Algunos en la bicicleta, otros en un coche de caballos que usan allá. Pero ahí venían. Y venían, como dice aquí el texto, con alegría y sencillez de corazón. Dice aquí que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y así era cuando
Llegaba la hora de comer y ellos me decían, pastor, venga, siéntese, vamos a comer. Una comida simple. Por ejemplo, en Cuba no hay carne de res. Nadie come carne de res en Cuba. Solo de puerco y de pollo y de vez en cuando. Pero ellos se esmeraban porque yo pudiera tener algo de comer ahí. Un día les dije, a mí lo que me encantan son los mariscos. Pues al otro día apareció uno ahí con una cosa llena ¿cómo se llama? De camarones. Se consiguieron unos camarones para complacerme, imagínense. La hospitalidad de ellos. Con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios. ¿Qué hacían? Alabando a Dios. Esos cristianos primitivos, perseguidos en una época donde la pandemia no es nada, ellos pasaban cosas peores. Estaban ahí alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué implica eso? Que le caían bien a la gente, a pesar de que el gobierno los perseguía, el imperio romano. Ellos al pueblo le caían bien, a la gente, decía, ellos son diferentes. Y el Señor añadía, ¿qué hacía el Señor? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe? A mí me han preguntado, pastor, ¿cómo crece la iglesia? ¿Quién es el responsable de que crezca la iglesia? Algunos piensan que es el pastor, pero no es el pastor. Es la iglesia misma. Es la iglesia misma. Y es el Señor el que lo hace. Dice, el Señor añadía, no el pastor añadía. Es el Señor que los va a ir trayendo, los va a traer. Y cuando llegan nos toca cuidarlos, eso sí, a los pastores. Pero la misma iglesia, ellos al dar buen testimonio, al tener favor con el pueblo viene. La gente en este tiempo está más abierta a venir a la iglesia, más que nunca, créame, por el testimonio de los cristianos. Ahora que los templos se van a empezar a abrir más, es nuestra oportunidad, hermanos, hermanas, de invitar a otros. Y aquellos que te han conocido y han observado cómo has manejado tu vida y tu testimonio en este tiempo difícil, van a decir, yo quiero ir a la iglesia de este hermano o de este vecino, de este amigo, porque yo vi la diferencia en la vida de ella o de él. Y quiero ser parte de esa iglesia. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y créame, así lo vamos a ver nosotros también. Vamos a ver esa añadidura de los que han de ser salvos. Vienen más, poco a poco. De hecho, aquí en medio de la pandemia y todo, se nos han unido varias familias a la iglesia últimamente. Varias personas. Yo les contaba en la junta de la iglesia esta semana que recibí un mensaje de una familia que está en Washington, D.C., en la capital, allá en Washington. Una familia que nos vio en el Facebook, en la página nuestra, y me escribió. Entonces me dice, vi su mensaje de un video que yo puse ahí a la par del rótulo de la iglesia. Vi su mensaje y vi el teléfono suyo y por eso me atreví a llamarlo. Vivimos en Washington, pero nos vamos a mover a Apopka, Florida. Y dentro de 2 meses vamos para allá. Y me gustaría visitar su iglesia. ¿Ves? Conocerles. Así es, el Señor va a añadir a los que han de ser salvos. Es su obra, depende de Él. Amén. La iglesia comenzó en Jerusalén, pero se expandió más allá de Jerusalén. La iglesia comenzó el día de Pentecostés. Esa es la fecha que se le ha dado históricamente al comienzo de la iglesia, el año 30 después de Cristo. Pentecostés marca el comienzo de la iglesia. Cuando partieron el pan, cuando tomaron esa decisión de ser unidos. ¿Ves? Hoy lo celebramos por eso. Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
lo partió. Como lo hizo Jesús, lo hemos hecho hoy. Hemos partido el pan al darle a cada uno de ustedes ese pedacito de pan hoy. Lo hemos hecho. Pero Jesús dice que mientras comían, tenían que estar juntos para que eso sucediera. ¿Ves? Mientras comían. La cultura latina es bien conocida por eso, ¿verdad? A veces a los evangélicos, a manera de chiste, dicen, no toman ni fuman, pero comen. Porque sí, los cristianos cuando nos reunimos, a veces decimos, aquí no lo hemos hecho ahora por la pandemia, lo dejamos de hacer, pero en tiempo atrás hacíamos lo que le llamábamos una comida ágape. Y cada familia traía un plato de su casa y sobraba, había de todo para todos comer. Nos gusta comer, nos gusta estar en ese ambiente de convivencia. Y Jesús también. A Jesús un día lo criticaron, de hecho un día dijeron, ese comelón y bebedor de vino. ¿Usted sabía que a Jesús le dijeron eso? No se sienta mal entonces. Pero Jesús tomó el pan, lo bendijo. ¿Qué hizo Jesús? Lo bendijo. Hay bendición en compartir como iglesia, en estar juntos. Hay bendición en comer juntos. Hay bendición en abrir la mesa a los demás. ¿Ves? Y lo dio a sus discípulos. Quiere decir que Jesús se abrió a los demás. Jesús no dijo, esto es mío, este es mi pan. No, lo dio a sus discípulos. Jesús nos enseñó a ser desprendidos, a soltar un poco de lo que tenemos y compartirlo con los demás. Y entonces les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es el cumplimiento profético de que Él era el Mesías, cuando dice, esto es mi cuerpo. Isaías 53 te da detalles de todo lo que pasó en el cuerpo de Jesús. Un médico patólogo te va a decir también todo lo que pasó en la muerte de Jesús en la cruz. Y Él en ese momento les dice, esto es mi cuerpo. Ese mismo cuerpo que después iba a pasar por todo eso que pasó. Pablo hace la misma pregunta. El apóstol Pablo pregunta en 1 Corintios 10:16, ¿cuál pan partimos? Y pregunta y aclara, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pregunta. Pablo hace dos preguntas. Una pregunta es si la sangre es o no es el cuerpo de Cristo. Y sí, lo es. Simbólicamente lo es. No es literalmente que digamos que cuando tomamos esta copita de uva y yo la levanto y hago una oración como pastor, se convierte literalmente en sangre. No, no es en ese sentido. Pero es en el sentido de que espiritualmente representa algo que sucedió en la cruz del Calvario y que sigue teniendo efecto, como lo es el poder de la sangre de Cristo. Hay un corito que siempre me ha gustado a mí, que lo cantamos a veces, que dice, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. ¿La has escuchado? Es viejito, pero es una gran verdad. La sangre de Cristo tiene poder. Esa es la copa que usamos. En mi experiencia ministerial, pastoral, mi esposa y yo, ambos, hemos orado a veces por alguien que está con ataduras. Personas que han estado inclusive endemoniadas, créame. Con ataduras fuertes y no de endemoniados, por lo menos de ataduras fuertes con vicios y con otras cosas. Y hemos orado y hemos dicho, la sangre de Jesús te limpia. La sangre de Jesús te redime. La sangre de Jesús actúa en tu enfermedad. La sangre de Jesús, las virtudes de esa sangre actúan. Y hemos visto el mover de Dios, la sanidad, la liberación.
en esa persona. ¿Ves? Por eso Pablo pregunta. Y pregunta, ¿el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Segunda pregunta, ¿el pan que partimos qué es? Dice que es la comunión. La palabra comunión es compuesta. Común, unión. Si no hay común, no hay unión. Tiene que darse el sentido de ser común, de sentirnos parte el uno del otro. Y él dice, eso es el pan que partimos, es la comunión. ¿Qué nos une en común, en otras palabras? Yo a veces me encuentro con cristianos de diferentes iglesias por ahí. Y a veces algunos quieren como preguntar o llevar la conversación a temas secundarios. Y yo siempre les digo, mire, usted puede tener diferente opinión que yo en algunas cosas, pero hay algo que tenemos en común. ¿Qué es? Cristo. Si usted cree que Cristo es Dios, si usted cree que Cristo es el Salvador, su Salvador y el mío, y que su sangre nos redime, nos limpia, nos salva, somos hermanos. Puede ser que usted opine diferente de que si tengo que cantar aplaudiendo o no aplaudiendo. Puede ser que usted opine diferente si me tengo que vestir de esta manera o de la otra. ¿Me entiende? Puede haber diferencias de interpretación en algunas cosas, pero tenemos en común algo, y eso es, ¿quién es Cristo? Claro, cuando alguien no concuerda conmigo en quién es Cristo, ahí sí ya se perdió la conexión. Pero mientras estemos en común con lo que es Cristo, eso nos debe unir, no separar, nos debe unir. Dice el verso 17, siendo uno solo el pan, uno solo el pan. Porque cuando Jesús celebró la Santa Cena, Él tenía un solo pedazo de pan, esa tortilla grande, parecida a una tortilla que usaban los hebreos. Entonces, esa tortilla, para que me entienda, Él la partía y le repartía a los demás. Un solo pan. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Vea qué buena ilustración de Pablo ahí. Somos muchos, pero somos un cuerpo. Somos diferentes, pero somos un cuerpo. Somos de diferentes trasfondos, tal vez, culturales, pero somos un cuerpo. Somos costarricenses, mexicanos, puertorriqueños, colombianos, de cualquier otro país, pero somos un cuerpo. Amén. Todos participamos de aquel mismo pan, dice el apóstol Pablo ahí. ¿De cuál pan participa usted? No hay un pan para los boricuas y otro pan para los mexicanos o para los costarricenses. No hay un pan, yo no tengo aquí en la Santa Cena un pan ahí para cada grupo. No, somos el mismo pan para todos. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y si entra un afroamericano o entra un chino o de otra cultura, también puede participar del mismo pan. ¿Qué es lo que este mundo necesita, verdad? Que entendamos eso, que entendamos eso. En conclusión, en ese pasaje que les he citado hoy, de Hechos, hay 4 prácticas de la iglesia original que necesitamos recuperar como iglesia hoy. 4 prácticas. Número 1, practicaban la doctrina de los apóstoles. Es decir, ellos no enseñaban doctrinas falsas. Siempre el filtro de la verdad era si Cristo y los apóstoles lo enseñaron. Si Cristo y los apóstoles no lo enseñaron, deséchalo. Número 2, la comunión unos con otros. No desechaban a nadie porque era de diferente nacionalidad o país o cultura o idioma. En Pentecostés, gente de muchos países y muchas nacionalidades estaban ahí y todos hablaron el idioma de ellos y el Espíritu Santo tradujo esa lengua, ese idioma y se entendieron. Como cuando hacemos aquí el culto unido, ¿verdad? Con los hermanos haitianos y los hermanos angloamericanos. Y a mí me ha tocado traducir a veces y ahí estoy viendo a ver cómo pongo atención, qué dijo en francés o en criol, pero lo traducimos al inglés.
Del inglés yo lo traduzco al español y nos entendemos. Pero somos una familia y eso no va a ser una barrera. El idioma no va a ser una barrera para entendernos. En el partimiento del pan, quiere decir que esa iglesia era una iglesia comunitaria, como les dije, una iglesia en la que compartían para las necesidades de los demás. Y en las oraciones, esa es la parte que tenemos que recuperar más que todas. Porque yo pienso que cuando una iglesia ora, el Espíritu Santo va a provocar que te den ganas de ser más hermano y hermana de los demás. Cuando una iglesia ora se va a destapar ¿cuál es la palabra? Como un trigger, ¿no? Que va a detonar otras actitudes nuevas en tu vida. Las oraciones van a cambiar nuestra manera de ver a la gente, a la comunidad, a la iglesia. Amén. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3:10, y es mi sentir como pastor también. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Cuánto tiempo dice Pablo que había que orar? De noche y de día. Todo el tiempo. Y con gran insistencia, sé persistente en tu vida de oración. La oración no es una cuestión de que solo, como el 911, ¿verdad? El 911, cuando hay emergencias, oramos. No, la oración tiene que ser algo diario, como una rutina, un hábito. Para que veamos vuestro rostro y completemos los que falte a vuestra fe. El apóstol Pablo dice que él oraba para que Dios complete lo que le falte a la fe de los creyentes. Yo oro por lo mismo. Mi oración este día es que Dios complete su obra en usted. Vamos a orar. Así como tu siervo Pablo, yo digo, Señor, que quiero ver la fe crecer en aquellos que me han escuchado. Quiero, Padre Santo, en mi vida y la vida de esta iglesia, ver tu mover. Volver a ser esa iglesia de los comienzos, de esa iglesia como fue la iglesia de los hechos. Volver a ser esa iglesia, Señor, en la que era una prioridad orar. Volver a ser esa iglesia en la que era una prioridad sostener la vida de los demás. En la que era una prioridad la convivencia, no el distanciamiento, el alejamiento, sino más bien el buscarnos más. Hoy oro por eso, Señor. Mira, si hay alguien que me ha escuchado hoy, Padre Santo, tócale para unirse a tu cuerpo, para decidir ser parte de tu iglesia. Mi hermano, mi hermana, si tú me has oído y has sido uno de esos carbones enfriados, te invito a volverte a unir a la hoguera, al fuego de la iglesia, de volverte a unir a la comunidad de fe, a ser parte de la iglesia. No es perfecta nuestra iglesia, pero sí buscamos con sinceridad agradarle a Dios. Te invito a ser parte de esta iglesia. O donde vivas, donde estés, busca. En todo lugar habrá una iglesia fiel donde puedes congregarte y no enfriarte. Busca la comunión, busca la coinonía, busca la intimidad con Dios y con la iglesia. Padre, permite que hoy se restaure la vida de alguien que ha estado frío o fría. Que hoy vuelvan a entender la necesidad de partir el pan, es decir, de ser comunidad en fe. Gracias, Señor. Yo sé que tú has hablado a la vida de alguien y así será. En el nombre tuyo, Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si este mensaje, como te digo, siempre te ha edificado, escríbeme en los comentarios para los que han estado viéndolo ahí en Facebook o en otros medios. Escríbeme y te contestaré tu pregunta. Dios te bendiga. Esta es la iglesia Casa del Rey en Apopka, Florida, para los que se han conectado por ahí en las redes sociales. Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en el
norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road. Bienvenido cada domingo, 10:45 de la mañana. Dios les bendiga.